Buenas noches, buenas tardes a todos. Como contaba Santi, yo hace muchos años que me dedico a invertir en empresas de tecnología, específicamente en empresas que tienen con tecnología la potencialidad de crecer y ser exponenciales y de resolver problemas regionales, globales o problemas muy grandes. Así que parte de mi presentación va a estar con ese sesgo, ¿no? Con ese sesgo de invertir en Venture Capital, que como contaba Santi, empecé hace muchos años con... espérenme un segundo que voy a sacar el chat, porque como les dije, como comentó Santi, a esta no. Eh, Tengo hijos chiquitos, así que ahí está. Bueno, parte de mi presentación va a estar vinculada bastante a este perfil de compañías, pero lo que les traje es todo un recorrido de lo que creo que les puede servir como herramienta y que algunas de estas cosas se van a adaptar más y otras menos, pero a su propia realidad, ¿no? De cómo están emprendiendo y el perfil de financiadores de sus proyectos bueno, que existen en Argentina y en la región y que viene creciendo en los últimos años. Así que bueno, vamos entonces. Alternativas de financiamiento para financiar proyectos de tecnología hay variados y va a depender un poco del perfil, ¿no? De emprendimiento de proyectos que estén iniciando. Yo voy a hacer mucho más foco acá en Venture Capital. Venture Capital ahora lo voy a definir, pero son perfiles de inversores que no prestan, sino que toman una participación de la compañía y son socios en la compañía. Después vemos un poquitito más cómo funciona esto. Pero además de Venture Capital es uno de los 9 que yo listé y podemos pensar incluso otros nuevos. Un proyecto se puede financiar con proveedores y con socios. Hay competencias que financian proyectos ganadores también. Entonces hay que evaluar un poco con una mirada bastante amplia de cómo empiezo desde el momento cero a financiar mi propio emprendimiento. Inversores de riesgo, como les voy a contar ahora, es uno de ellos. Pero también se pueden financiar con lo que se llama en la industria bootstrapping, ¿no? Es con sus propios ingresos y sus propias ganancias, depende de la compañía y del proyecto. Se pueden financiar con capital propio de los fundadores y con lo que se llama Friends and Family. Ahora vamos a charlar un poco más. En la jerga se habla de Friends, Families and Fools, que son los que invierten primero y confían mucho más en el equipo y que en las proyecciones, que con la historia de la compañía, que son aquellos que invierten en ensayos bien temprano. Y en algunos casos también se pueden financiar con deudas, con grants y programas de gobierno, que en Argentina también hay, con sus propios clientes o con crowdfunding. Con lo cual, como un primer mensaje, alternativas de financiamiento de proyectos es amplio, depende del perfil del proyecto y del perfil de lo que estén haciendo, pero sí los invito a tener una mirada bien holística de cómo financiar aquello que estén con ganas de empezar, ¿no? O de emprender. En particular, mi experiencia tiene más que ver con el venture capital o con lo que se llama financiamiento de capital de riesgo o capital emprendedor, que a mí me gusta definirlo, sobre todo para aquellos que están alejados, es la forma que tienen los emprendedores de financiarse en el corto plazo con inversores que pueden ser personas físicas o instituciones, como es en mi caso Alaya, que gestionan riqueza de fondos de largo plazo comprando participación accionaria en las compañías que invierten y buscan retornos extraordinarios en un activo de alto riesgo. Eso a mí, ¿por qué me gusta aclararlo? Porque en los comienzos, sobre todo cuando están empezando y sobre todo cuando hablamos de inversión de capital de riesgo, capital emprendedor, me parece importante tener bien en claro o hacer la distinción de con qué me estoy financiando. Si me estoy financiando con un inversionista de riesgo o con un prestamista, ¿no? Y muchas veces en los comienzos de las compañías he visto muchos casos en donde eso no está muy claro, sobre todo para aquellos inversores que son personas físicas que no se dedican a hacer esto de manera profesional y a veces la inversión se confunde con deuda, que no es ni bueno ni malo, simplemente es importante tenerlo claro y setear expectativas. Sobre todo ahora vamos a hablar un poco de los perfiles de los que se llaman inversores ángeles, ¿no? El venture capital, el capital de riesgo, capital emprendedor, es un perfil de inversor que va a participar como socio de la compañía
en general, en la mayoría de los casos de manera minoritaria, sin tomar control, buscando agregarles valor a ustedes. No es deuda, no son grants, es sumar un socio, ¿no? Entonces pensar bien quiénes son los perfiles de inversores o inversoras que ustedes quieren tener dentro de su compañía, es pensar también una relación a largo plazo, ¿no? Como primer reflexión. ¿Qué es lo que está pasando en Latinoamérica? Bueno, en los últimos años han crecido muchísimo. No sé si les suenan algunas de estas empresas. El Mercado Libre, Globan, Despegar han sido los, los primeros emprendedores que pudieron armar compañías muy grandes, que desplegaron operaciones en la región, que dominaron una categoría. Como les contaba Santi, yo hace muchos años, más de 10 años estoy invirtiendo, y en los primeros años veíamos solo estos, ¿no? Solo estos grandes jugadores. En los últimos 10 años se crearon más de 50 lo que se llama unicornios, que son empresas que valen más de $1.000 millones, y se le pone esta categoría en la industria porque son empresas que han pasado en muy poco tiempo de ser emprendedores o de ser un proyecto muy chico o un formato de idea, hasta les diría, a ser compañías que valen mucho, y en algunos casos, por ejemplo, Nubank, o por ahí está Uruguay Local, han en muy poco tiempo llevado de una compañía idea o proyecto a ser una compañía que cotiza en la bolsa de Estados Unidos, ¿no? Entonces, este crecimiento que estamos viendo en la región habla de que existen mayores oportunidades, ¿no? De emprender y también de financiarse, y ahora les cuento un poco algunas alternativas que hay que hay incluso en Argentina, ¿no? Cómo ha crecido el ecosistema en Argentina. Y lo siguiente que ha pasado en estos últimos años es que no solo han crecido la cantidad de fondos, como es el caso de Alaya, que es muy probable que ustedes por primera vez, ¿no?, escuchen el nombre de este fondo, y ahora les voy a mostrar algunos más que hay acá en Argentina, pero también en la región, y que invierten de una mirada regional, sino que también estos últimos años fondos internacionales han empezado a mirar en la región. Estos son algunos ejemplos, ¿no?, de empresas que surgieron en Chile y que los han invertido inversores de primera línea, bueno, México, Argentina también. Bueno, podemos decir que en estos últimos 10 años, y bueno, Santi, vos conoces mucho la industria y has sido uno de los pioneros, ¿no?, en estas nuevas rondas, en esta nueva ola, o en estos últimos 10 años, en donde también empieza a haber una mayor cercanía con fondos que no solo pueden invertir en las primeras etapas, sino que también pueden ayudarlos a escalar y realmente a generar un impacto o la exponencialidad que este perfil de emprendimientos busca, que necesita capital, ¿no? Para eso, para crecer, y en general capital de riesgo o smart money. Totalmente, Finalmente, Lore, yo solo te interrumpo para dejarte respirar solo un minuto y para hacer una observación que cuando uno es emprendedor y se mete en este mundo, te cuesta, por supuesto, es fácil ver noticias en los diarios y ver a emprendedores en los diarios, ¿no? Y uno cree que son personas digamos, de otra liga, ¿no? Que son super managers que construyen compañías. Y la verdad que cuando uno empieza a ver las personas que hay atrás de estas compañías, en muchos casos es gente obviamente sobresaliente, pero en muchos otros casos, y me gustaría que hagas solo un comentario, Lore, ¿cuál es tu experiencia? Vos estuviste con muchísima gente startupeando compañías, y me parece interesante que la gente entienda que estas son personas normales que un día estaban en una oficina, en un trabajo, en un hospital, en una práctica profesional independiente, y de repente se juntan con el equipo adecuado y tienen el coraje de salir a fondearse y terminan construyendo compañías de todas las escalas, ¿no? Pequeñas, medianas, grandes, pero no es gente, no son todos Elon Musk, ¿no? Los que emprenden. Y me interesa puntualizar esto, Lore, porque muchas veces uno cree que estas cosas ocurren solo en las grandes ligas y solo, ¿no?, para los Marcos Galperín hay este tipo de fondos. Entonces, nada, quería simplemente mencionarlo porque a veces suena tan grande esto de venture funds y fondos y unicornios que uno cree que está ahí, que es inalcanzable, ¿no? Hay mucha gente que se anima, lo termina alcanzando, ¿no? Sí, Santi, exactamente. Por supuesto que armar estas empresas, bueno, y emprender, mi más profunda admiración, ¿no?, a todos los emprendedores y emprendedoras, porque realmente armar compañías muy grandes requiere mucho compromiso,
mucho compromiso con el proyecto, ¿no? Mucho esfuerzo, mucho ponerle el cuerpo, además de un montón de otras cosas. Pero te diría que las posibilidades de conectarse con esta industria están mucho más cerca, ¿no? Del que lo busca que lo que puede haber sido emprender cuando tuvo que emprender Marcos Galperín, ¿no? Por allá hace 25 años. Entonces me parece que vale, Santi, la aclaración, y yo sé que quizás para los que están un poco lejos, o esta es la primera aproximación al Venture Capital, a lo mejor esto, parte de lo que les deje, les parezca como muy grandilocuente, o muy lejano, o muy grande, o muy distante, como todo, ¿no? Hay que ir dando paso a paso, y hay que entender qué perfil de compañía, qué perfil de proyecto están pensando, pero sí quería transmitirles, y lo van a ver a lo largo de mi presentación, que esta es una industria que existe, ¿no? Y que de nuevo hay que dar paso a paso y hay que ir encontrando, ahora lo van a ver, a los socios que los acompañen en cada etapa, pero bueno, me parecía, Santi, que valía la pena, por lo menos yo, ¿no? Que hace más de 10 años que me dedico a hacer esto en esta industria, es compartirles que esta industria existe para el que se corre un poco y empieza a ver y empieza a conectarse, ¿no? Y de nuevo, ninguno de estos fundadores son extraterrestres, ¿no? Es gente que tiene un alto compromiso con el proyecto, que tiene una muy marcada vocación, que quieren resolver un problema que los inquieta y que se junta con la gente adecuada y ejecuta muy, muy bien, ¿no? Pero ahora, si querés, después más tarde voy a hablar un poquito de qué es lo que miran los fondos. Luego, sí, mostrarles un poco el volumen total de inversiones de Latinoamérica, y acá simplemente hacerles un poco una reflexión de lo que está pasando ahora. Bueno, ustedes han visto qué es lo que ha pasado en esta industria. Durante la pandemia, si vamos más atrás, la escala se nos va, ¿no? Y se achica muchísimo. Durante la pandemia ocurrieron dos cosas. Uno, que bajaron mucho las tasas de interés, entonces hubo mucho más capital mirando nuevas oportunidades de inversión, y nuestro asset class, el venture capital o capital emprendedor, fue atractivo, entonces hubo un flujo muy grande de inversiones en este periodo, ¿no? 2021 y 2022. Y al mismo tiempo también la pandemia y el estar todo el mundo encerrado aumentó los procesos de digitalización, y por lo tanto creció mucho la adopción de soluciones digitales, y esa mayor adopción hizo que estas empresas de tecnología fueran más atractivas para los fondos y levantaron más capital. Con lo cual, solo para darles contexto, 2021, o sea, posterior a la pandemia hasta 2022, hubo un gran influjo de capitales en la región. Eso se está corrigiendo y se está empezando a ordenar, y entendemos que para los próximos trimestres vamos a volver a un crecimiento más normal, ¿no? Como veníamos teniendo trimestre a trimestre previo a la pandemia, sin el efecto tasa de interés y pandemia, ¿no? Que es un efecto muy atípico, pero sí lo que nos dejó son fondos de afuera de Latinoamérica mirando la región. Para que se hagan una idea, ahora hace 2 meses hicimos un evento en Nueva York desde Alaska para conectarnos con fondos de Nueva York que miran la región, y fueron más de 55 fondos americanos con tesis LATAM, ¿no? Que ya tenían inversiones en Latinoamérica, con lo cual nos dejó una vidriera, o estar en la agenda de fondos también de otras geografías con mucho más liquidez. Y también lo que nos dejó son otras herramientas como deuda, que por lo que ven está mucho más distribuido, y creemos que eso también va a acompañar el crecimiento futuro en la región. ¿Qué está pasando en Argentina? Y yendo más a lo local, como les contaba Santi, ARCAP es la asociación que representa el capital privado en Argentina, nos representa a los fondos de capital emprendedor, a los fondos de private equity, que son un perfil de fondos que invierten en compañías más del mundo real, y también inversores en estadio temprano. Se relanzó en 2015 y éramos 14 los miembros fundadores, y hoy al 2023 tenemos 75 miembros activos. Entonces eso nos da una idea
que ha crecido muchísimo, ¿no? La cantidad de gestores y gestoras de fondos que miran compañías para invertir, y ahora les muestro algunos ejemplos en cada uno de los verticales. Así que para aquellos bueno, que empiecen a meterse un poco más en este mundo y que quieran conocer, los invito a que entren al sitio de ARCAP, que una de las cosas que hacemos en la comisión de research es publicar todos los años cuáles son los fondos activos y cuál es la tesis de inversión y en qué compañías han invertido. Y creo que ya está publicado el catálogo de ahora del 2023, con lo cual para seguir conociendo un poco quiénes son los inversores y quién es el ecosistema inversor, creo que les puede servir. Y algunos ejemplos, como les decía, tenemos fondos de private equity que invierten en compañías más consolidadas y más grandes y otro perfil de compañías. Tenemos muchos inversores de venture capital y muchos inversores, que ahora les voy a mostrar un poco más y cómo fue evolucionando, muchos inversores que también invierten en estadio bien temprano. Y esto creo que es bueno para todas aquellas compañías, expertos o proyectos que estén buscando sus primeras rondas de inversión. Entonces acá solo algunos logos y algunos ejemplos, pero los invito a que vean el catálogo y después charlamos un poquito qué miran, ¿no? Y cómo deciden sus inversiones cada uno de estos perfiles de inversores. Y lo siguiente que ha crecido mucho en la región, en Argentina, que hace 10 años no lo veíamos, es que además tenemos fondos que empiezan a estar especializados por cada uno de los verticales, y creo que eso es bueno, y en el caso de ustedes también. En los años anteriores veíamos solo fondos generalistas y ya empezamos a ver fondos que invierten solo en lo que se llama la industria de food tech, vinculado a alimentos, deep tech, tecnologías exponenciales, en energías, en biotecnologías, en agrotecnología, con lo cual en esta búsqueda de sumar socios que no solo los financien, sino que también les agreguen valor, bueno, hay todo un ecosistema inversor, ¿no? Que vale la pena conocer, descubrir, y que es bastante transparente. Y bueno, por eso creo que vale la pena esta charla, para darles un pantallazo general, y después cada uno de ustedes va construyendo su propio camino emprendedor, ¿no? Y además Argentina, les diría, acá los estoy mostrando el ejemplo de los fondos por sector que están con los headquarters o con las bases en Argentina, pero también, y esto creo que es algo que podemos aprovechar los argentinos, Argentina tiene muy buena marca país como generador de unicornios o de compañías que les ha ido muy bien, o que valen más de $1.000 millones para generar alguna categoría, con lo cual los fondos de la región también miran a los emprendimientos o a los emprendedores argentinos con cariño, ¿no? Entonces, estos son los ejemplos de los fondos que tienen base en Argentina. Hay otra asociación que se llama LAVCA, que representa a los inversores latinoamericanos, así como ARCAP representa a los que tienen base en Argentina. LAVCA nos congrega a todos los gestores latinoamericanos, entonces ese es otro sitio que ahí, Santi, sería bueno dejar el link. Sí, ahora lo ponemos, y aprovecho que me das pie y te pregunto una cosa que nos pregunta Diego Delía, el doctor Diego Delía, que es ¿cuántos de esos unicornios que mencionaste antes, si alguno de ellos es de salud? Entiendo que ninguno de los argentinos por ahora es de salud, ¿no? Por ahora no. No. Okay. Bueno, Diego, y ahí... Diego, no te preocupes que tenés ahí la ventana para ser el primero, así que fierro a fondo, Diego. Es que sí, yo les diría que salud es uno de los segmentos más mirados por los fondos y más temidos, ¿no? Por los fondos, porque la oportunidad es muy grande, la industria es muy compleja. Entonces, perfiles de emprendedores como ustedes que conocen la industria y que conocen el juego, es algo que nos gusta, ¿no? Porque son segmentos y esos verticales donde hay que conocer muy bien el juego para poder entrar, ¿no? Y hay muchas oportunidades en salud, definitivamente. Creo que prácticamente ningún fondo, o prácticamente todos los fondos, tienen el vertical salud dentro de su tesis, ¿no? Porque bueno, hay oportunidad, los problemas son enormes,
el tamaño de la oportunidad es muy grande y todavía no hay líderes claros. Así que, bueno, es un desafío hacerlo, pero también es una gran oportunidad para aquellos que emprendan y que efectivamente logren resolver los problemas que ustedes mismos están viendo. ¿Hasta acá alguna otra pregunta, Santi? ¿Me escuchan bien, verdad? Estás muteado, Santi. Sí, te escuchamos perfecto, Lore, y no, hasta acá ninguna pregunta. Ahí estamos poniendo los links a LAPCA y a ARCAP, así que adelante. Buenísimo. Igual me sirve, Santi, que vayas hablando porque no los veo, así que solo para hacer el check de que no los perdí. Sí, totalmente. No te preocupes que estoy acá y yo te voy cortando para dejarte respirar. Atenta al celu por si me quedo sin conexión, por eso ahí me avisas. Hasta acá, digamos, la primera parte me parecía buena darles un pantallazo general e invitarlos, digamos, a que vean estas asociaciones. Y además, así como está ARCAP, está ABBCAP en Brasil, está ACBC en Chile, está Colcapital en Colombia. Así que les diría que es mucho más fácil hoy que hace años entender quién es quién, no en la región, y es creo que absolutamente transparente porque no hay prácticamente ninguna asociación que no publique quiénes son sus miembros. Así que eso es como la primera parte, ¿no? Hay una industria que viene creciendo mucho y que va a seguir creciendo por los próximos años. Para que se hagan una idea, en capital emprendedor se invierte $7 per cápita en Latinoamérica y en Estados Unidos 422 y en Israel más de 600. Y esto nos habla un poco de lo incipiente todavía que está la industria. Viene creciendo desde hace mucho tiempo. Y como les decía, pasamos 2015, 15 miembros a 75, pero todavía va a haber mucho más para crecer, así que es un buen momento, nosotros somos optimistas para invertir y para emprender. La segunda parte de mi presentación la tenía pensada para ver, bueno, por dónde empiezo, qué cosas mirar o qué recomendaciones me parece que les pueden servir y espero que les sirva. Y bueno, después igual vamos y venimos con preguntas. Entonces, para mí por dónde empiezo es, lo primero es identificar el momento de ustedes, de sus proyectos, de sus startups o de sus compañías, si se arrancaron, para machear correctamente con el inversor. Eso es importante para minimizar los esfuerzos y maximizar los resultados, ¿no? Entonces, este grafiquito, no sé si lo vieron, lo voy a repasar muy rápido. En el eje horizontal está el tiempo y en el eje vertical las ganancias. Una startup cuando comienza empieza en cero y en general quema, ¿no? Y gasta y pierde dinero hasta que llega un momento que los ingresos compensan sus gastos y pasan este punto de equilibrio y empiezan a ganar dinero. Las primeras etapas se les suele llamar el Valle de la Muerte, son las etapas más difíciles, en donde hay una primera etapa de investigación o de prueba de concepto, una segunda que empieza a ver ya algo más, que es ver la viabilidad del proyecto, y luego de desarrollo, y después empezar, que sigue perdiendo, pero ya empieza como a revertirse o empieza a dar unos ingresos un poco más positivos y después pasa el punto de equilibrio. Cada uno de estos momentos son momentos diferentes en la vida de una startup o en la vida de un proyecto y en las dificultades o los desafíos que tienen los emprendedores, ¿no? Y las emprendedoras cuando empiezan desde cero, ¿no? Desde la idea. Entonces, al principio, en la prueba de concepto, en general, quien financia o quien se espera que financie el proyecto son los mismos fundadores o emprendedores con su propio dinero, ¿no? Es de altísimo riesgo, hay un proceso más de proceso de creatividad, de decisión personal, si este es el camino. Entonces, en general, lo más recomendable es que ustedes mismos se financien. A veces los equipos emprendedores dicen, bueno, no sé, somos 4, 2 dejamos de trabajar y los otros 2 financian con sus ingresos, o tenemos ingresos propios, o le van dedicando de manera part-time, ¿no? Mientras siguen en su día a día
hacer una prueba de concepto y empezar a hacer más el proceso de investigación, y acá terceros no suelen financiar estos proyectos, es bastante complicado que eso ocurra. Cuando después se da un pasito más, se le llama presido, presemilla, y en general quienes invierten acá son los gobiernos, programas, competencias, grants, y después lo que se llaman Friends and Family o Friends, Families and Fools. El término es un poco irónico, ¿no? Familias, amigos y tontos, pero hace referencia a que en general en esta etapa, en una etapa bien temprana, en que se invierte en el equipo emprendedor, se invierte en el sueño, se invierte en la visión, y se invierte principalmente en las personas pensando de que ese equipo va a tener la capacidad de avanzar y de ejecutar lo que se propone, ¿no? Pero principalmente es la relación personal con quienes fundan la compañía lo que hace que quienes invierten en este estadio bien temprano aporten y sean socios en estadios tempranos. Entonces, en general acá son personas físicas, ángeles, o, bueno, familia, ex jefes, ese perfil de inversores. Y después, bueno, ya empieza un poco más a institucionalizarse, entonces acá tenemos algunas incubadoras, aceleradoras, que bueno, ya tenemos un prototipo, ya nos decidimos que nos vamos a lanzar full time todos los emprendedores, y empezamos a buscar el primer capital, donde tiene que haber algo más, ahora les muestro, pero un poquito más de compromiso del equipo emprendedor con el proyecto, ¿no? En estas instancias. Algunos VCs bien temprano, que también a veces invierten tickets bien chiquitos para estar temprano y después poder acompañar. Y bueno, después tenemos lo que se llama Venture Capital o Capital Emprendedor, que en general se les llama alfabéticamente, ¿no? Cuando invierte un fondo, que un fondo lo que hace es manejar fondos de tercero y armar una estrategia de diversificación de portafolio para invertir en esas compañías durante unos años, en general son 5, y después desinvertir los 5 años siguientes, y así funcionan un poco los fondos de Venture Capital. Bueno, en este estadio ya se empieza a buscar un poco más de tracción, y la primera ronda donde invierte ya un institucional se llama Serie A, y la segunda Serie B, y la tercera Serie C, etcétera. Y bueno, y después en el periodo de madurez les di algunos ejemplos, ¿no? Nubank, Dilocan han llegado a financiarse en mercados públicos, ¿no? Y en Estados Unidos, y nosotros creemos que a futuro, bueno, parece enorme, pero creemos que vamos a ver mucho más, muchos más casos, ¿no? Porque venimos viendo muy buena ejecución. Entonces, para mostrarles un poco el crisol y la diversidad, y bueno, esta es la etapa del Directorio de Gestores de Fondos de Capital Privado Emprendedores Semilla. Solo mirando el mapa de Argentina, bueno, acá tenemos una cantidad significativa, ¿no? de inversores que ya están institucionalizados, ¿no? Que invierten en estadios tempranos, inversores ángeles y algunas incubadoras, aceleradoras. Fíjense que hay unas cuantas solo en Argentina, y hacia adelante también, ¿no? Solo de Argentina, si miraba Latinoamérica, se me llenaba de logos, así que ahí les dejo el trabajo a ustedes para que vean quiénes son. Y lo que sí quería mostrarles también es que, bueno, estamos actualizando esta encuesta, es del 2020. En estadios bien tempranos, también mi recomendación es buscar dentro de su red de contactos y de su red de confianza y de su red de respeto, digo yo, en las primeras instancias de inversión o de financiamiento de compañías intervienen lo que se llama inversores ángeles. No quiero ser muy repetitivo y no sé si lo charlaron en el pasado. Un inversor o inversora ángel, vos corregime, Santi, o adelantame, así no repito, pero un inversor o una inversora ángel es una persona física que parte de su patrimonio, en general de un patrimonio medio alto, que parte de su patrimonio lo dedica a invertir, ¿no? No a dar deuda, a invertir y participar de manera minoritaria y no controlante en emprendimientos o en proyectos. Y estos suelen ser los socios ideales, ¿no? En los comienzos. Entonces también la invitación es pensar, bueno, dentro de su red, quiénes además de capital los pueden ayudar a financiar las primeras etapas, pero además les pueden traer lo que se llama smart money, ¿no?
y el smart money o el dinero inteligente es experiencia, es conocimiento, es redes, es a quienes quieren tener no solo que los ayuden a financiar, sino de aliados, con quienes pueden discutir ideas, con quienes pueden ayudarlos a desafiar lo que están haciendo. Así que acá un doble clic. Este es un perfil de inversores ángeles, el inversor ángel argentino del 2020, que de hecho lo hicimos con el IAE también y con ARCAP, y ahora lo estamos actualizando. Pero fíjense del perfil de inversor ángel argentino, de todos los espacios, ¿no? O el perfil que tienen los inversores ángeles en Argentina, bastante diversificado. Y el inversor ángel, fíjense que esto es el interés de por qué invierten, ¿no? Uno poco importante, 4 y 5 muy importante, el inversor ángel o la inversora ángel en general invierte porque quiere generar retorno financiero, pero también quiere estar en contacto con nuevas tecnologías, quiere ayudar y aportar de la experiencia propia, quiere estar en contacto con otros inversores también, pero sobre todo quiere estar en contacto con emprendedores y además, en muchos casos, por supuesto que el retorno financiero es importante, pero también quieren tener un impacto, ¿no? O quieren devolver a la sociedad o quieren ayudar. Así que acá una pequeña reflexión sobre este perfil de inversores que creo que cada vez hay más, ¿no? Total, y coincido, me sumo Lore a lo que mencionás. Por supuesto estamos con una audiencia que en general está en lo que se llama early stage, ¿no? O está pergeñando una idea, o ya tiene una idea y está saliendo a buscar sus primeras inversiones, o recibió su primera inversión y está tratando de escalar un poquito, ¿no? Pero en cualquier caso, este tipo de personaje inversor que es el angel es clave porque es uno de los tipos de inversores que suele ayudarnos a los que emprendemos desde un lugar temprano. Entonces, siempre primero el Friends and Family y después viene el inversor ángel, y es recontra importante esta descripción que estás haciendo, Lore. Y me suma a lo que vos decís, con una experiencia personal. Salud particularmente es un rubro que, como ustedes saben, no es para cualquiera, y mi experiencia personal buscando inversores, cosa que, bueno, Lore participó y por supuesto me ayudó un montón en este proceso, es que en general nosotros que estamos en salud y especialmente en muchos proyectos vinculados con la salud y la tecnología, en general es bueno ir a buscar a inversores ángeles que están en ese rubro, ¿no? Que están en salud, que entienden de salud, que entienden algo de tecnología, porque muchas veces hay angels muy bien intencionados, gente de dinero, gente que a lo mejor forma parte de clubes de ángeles, que genuinamente invierte, pero hasta que entiende la oportunidad y el sistema de salud, entiende cómo funciona, sabemos todos que el sistema de salud no es un sistema fácil. Entonces la experiencia que recogí yo caminando la calle buscando inversores es que les recomiendo que traten de enfocarse en aquellos angels, en aquellos fondos y en aquellas incubadoras que entienden algo de salud, porque explicar la salud desde cero en cada pitch es tremendamente difícil, y el valor de lo que uno hace, cuanto más específico es, más amerita que haya alguien que nos escuche del otro lado que entiende. Así que, pero sí, Lore, es absolutamente importante este segmento de inversores porque es al típico al que vamos todos los startups en alguna etapa o muy incipiente o incipiente, ¿no? Sí, buenísimo. Y ahí en términos prácticos es, bueno, primero preguntarse qué skills, qué capacidades, qué know-how, qué conocimiento específico necesita el proyecto en el cual están empezando, y mapearlo. Y qué capacidades tienen ya en el equipo fundador y qué capacidades les falta. Y a partir de ahí empezar a hacer un mapa de gente que les gustaría tener cerca y empezar a trabajarlo, ¿no? A dar visibilidad, a conversar, a seducir. El juego de la inversión también es el de compartir el entusiasmo y la visión de lo que se está haciendo. Entonces, a partir de ahí es tratar con el equipo fundador de hacer una lista lo más exhaustiva posible, porque creo que este es el primer paso de financiamiento. Siempre estamos hablando, como les dije, ¿no? Empecé hablando de 9 caminos de financiamiento, yo me estoy enfocando en financiamiento sumando socios, ¿no? Con equity, y este es pensarlo y armar un muy buen, ser capaces de sumar al proyecto y de contagiar la visión, y tener socios en estadios tempranos que les aporten mucho valor, además del capital,
creo que es una muy buena forma de empezar, ¿no? Total. Ahora, bueno, quería hacer como un doble clic ahí. Totalmente. Bueno, ahora casualmente acabas de poner el slide que arranca. Lo que les quería decir a todos es que ahora, habiendo descrito el mercado, los segmentos, de qué se trata esto, salir a buscar inversores o fondos, Lore nos va a contar explícitamente cómo hacer para pitchear a esta gente, ¿no? A un Friends and Family, a un Angel o a un fondo. ¿Qué es lo que esperan ellos de nosotros y cómo nos tenemos que preparar para efectivamente hacer ese pitch, presentarles nuestro proyecto y pedirles inversiones, ¿no? Gracias, Santi. Sí, entonces, y esto se los voy a dejar como material también porque creo que si es la primera vez que entran en contacto con esta jerga, bueno, después lo van a tener que trabajar mucho y elegir qué quieren hacer y qué no. Así que lo voy a pasar, lo voy a ir pasando no demasiado en profundidad porque no es la idea y no nos da el tiempo y quería darles un pantallazo de todo, pero sí se los voy a dejar. Sí, y hago Lore, hago la mención de que en el Google Drive van a tener todas aquellas cosas que vos recomendás, que ahora vas a contar de qué se tratan, el One Pager, el deck, el cash flow, todo eso, bueno, van a estar los materiales publicados en el Google Drive como para que después, además de escucharte, puedan ir y ver ejemplos de todas estas cosas que nos vas a contar que tiene que preparar un emprendedor para pitchar inversores. Dale, buenísimo, sí, por eso la idea es hablarles un poco de todo esto a alto nivel. Si no lo conocían, bueno, bienvenidos a esta jerga y tomen los que les sirva, ¿no? Y ahí empezarán a darle más profundidad para cada uno de sus proyectos. Pero lo primero que les quiero transmitir es, bueno, ¿qué es lo que mira un inversor? Parece verdad de perogrullo, pero la verdad es que es el equipo emprendedor. Y si ustedes piensan en cualquier proyecto que han empezado, en cualquier cosa que tienen que llevar adelante, ¿quién hace la diferencia? El equipo. Y acá no es distinto tampoco. Entonces, decimos que el norte es una mezcla de estrategia que se cruza con la implementación, y la verdad es que la implementación y el alma, el ADN, es el equipo. Entonces, preguntarse algunas cosas. Hay una pregunta que es muy difícil, bueno, que yo encuentro que es un desafío, es por qué ustedes pueden lograr lo que se proponen y no otros. Y a veces, muchas veces da para discutirlo, ¿no? Y para aterrizarlo y ver cuáles son las capacidades que tienen y cuáles son las que les faltan, y esas que les faltan, cómo las van a compensar o cómo van a ir creciendo en capacidades hacia adelante. Bueno, esta es una primera discusión y reflexión. ¿Qué solemos mirar? Bueno, el background y el track record. O sea, tiene experiencia ese equipo haciendo lo que dice que quiere hacer en el futuro. Y una cosa que me gusta mucho a mí pensar es tiene sentido y es coherente su pasado, su búsqueda personal con el futuro que quiere construir. Entonces tratamos de mirar un poco eso, ¿no? Su historia y qué de su historia lo puede aplicar en este nuevo proyecto que el equipo emprendedor quiere avanzar. Referencias, hay una figura que se llama el middleman en la industria, ¿no? El intermediario es también ir buscando quién puede hablar con ustedes o quién los puede presentar, no solo hacer un acercamiento en frío, sino a través de alguien de confianza, porque en general eso también predispone mejor, ¿no? Porque nadie recomienda a alguien que no cree, entonces creo que eso ayuda. El balance del equipo, si tienen las capacidades para llevar adelante el proyecto o no, dentro del equipo fundador, dentro de los primeros empleados, también se busca, ¿no? Entender cómo está distribuido, porque, como les decía, la estrategia se tiene que cruzar con la implementación, y bueno, en el mundo en el que están ustedes también, que es muy específico, muy vertical, tienen el conocimiento suficiente para arrancar y llegar a buen puerto, y bueno, y tratar de y atravesar este valle de la muerte, ¿no? Que les decía que las primeras etapas son bien complicadas. Capacidad de ejecución, a veces la edad, ¿no? Muy jóvenes, quizás tienen toda la energía pero la inexperiencia, con mucha edad, a lo mejor tienen toda la experiencia pero ya están en otra etapa, en donde de nuevo estamos hablando de emprendimientos que los miramos para hacer emprendimientos exponenciales, de mucho esfuerzo. Entonces quizás con mucha edad, tienen mucha experiencia, pero hay que entender que tengan la energía y las ganas de llevar adelante un perfil de compañía que valga 1.000 millones. Y bueno, y otra cosa que miramos es qué cantidad de fundadores, ¿no? Tiene
tiene la compañía, si son 7 fundadores, bueno, cómo se toman decisiones. O sea, muchos fundadores es complicado, un solo fundador o fundadora también es complicado, porque bueno, el camino es largo y bueno, y difícil, con uno solo es más complicado, con lo cual también el número de fundadores es algo que miramos, en general 2, 3, 4, suele ser un número un poco más de mayor, bueno, una fórmula que suele funcionar un poco mejor, ¿no? Muchos es complicado, muy poquitos, o uno solo en general, complicado también en los extremos. Lo siguiente es, si ya empezaron, bueno, quien los esté escuchando se va a preguntar qué lograron a la fecha, si encontraron adopción en el mercado del problema que quieren resolver, cómo lo quieren resolver. Entonces también es tratar de ubicarse dónde están ustedes acá en este crecimiento, si están descubriendo quiénes son sus consumidores, si están validando, si están ya empezando a crear y en el proceso de crecimiento o de expansión. Y bueno, al principio es complicado porque, bueno, tienen más promesas e hipótesis que otra cosa, pero es tratar siempre de empezar a validar esas hipótesis que suelen ser los problemas que ustedes cuando empiezan un proyecto identifican, que primero empieza a ser conceptual o de descubrimiento, pero que después, a medida que va pasando el tiempo, lo que va a estar mirando un inversor es si realmente los clientes están adoptando la solución tal cual le está proponiendo el emprendedor o la emprendedora, ¿no? Entonces, eso es como los primeros. Y lo siguiente que quería dejarles es materiales y herramientas básicas, si no escucharon. Lo primero es el elevator pitch, no sé si lo hablaron en el pasado, pero lo repasamos. El elevator pitch es una descripción en 30 segundos de lo que están haciendo y vendiendo. El objetivo del elevator pitch no es hacer una descripción exhaustiva, sino es lograr una segunda reunión o una reunión para ir más en profundidad, ¿no? Y que sea lo suficientemente simple para quien lo escucha lo pueda repetir. Porque muchas veces, a veces lo que pasa es que entre los mismos inversores vemos un equipo que nos gusta, en un segmento que nos parece interesante, pero que por algún motivo no es para nosotros, porque está muy temprano. Entonces tiene que ser algo muy, muy simple, que si a lo mejor ustedes me cuentan su proyecto, pero están muy temprano, cuando yo después me junto a almorzar o en un asado con un inversor o con algún fondo que invierte en un estadio más temprano que yo lo pueda repetir. Entonces siempre mi recomendación es el elevator pitch o la descripción que pueda ser no solo simple de entender, que sea atractiva, que genere una siguiente reunión o que genere interés, pero que también que pueda ser repetida por otro. ¿Qué suele haber en el contenido? El problema que resuelven, cómo lo hacen, y sobre todo en ese elevator pitch es qué es lo que querés o esperás del otro para lograr lo que ustedes definan, ¿no? Entonces, acá les traje un ejemplo del elevator pitch de Airbnb, que lo conocemos todos. Acá también hay un video que pueden ver sobre esto y un pequeño como script de cómo pueden empezar, digamos, a jugar un poco con su propio elevator pitch si no lo hicieron. Y bueno, esto parece una pavada, pero requiere un montón de tiempo y un montón de formas de pulirlo y de tratar de transmitir muy sintéticamente, con mucha potencia, lo que están haciendo o lo que quieren hacer. Ese es el primero, ¿no? El primer herramienta o elemento. El siguiente es lo que le llamamos un one-pager. Esto es un ejemplo de una empresa que invertí con Wire hace mucho tiempo y que también vendí. No sé si se lee mucho, pero siempre me gustó. En este caso no es un one-pager, tiene 2 páginas, pero en general explica un poco más lo que están haciendo. Y acá les dejo este ejemplo. En general, si ustedes con su elevator pitch logran una siguiente reunión, lo que sería esperable es que compartan un one o two-pager sobre qué es lo que están haciendo con un poco más de información, para que en la reunión... Sí. Esto, Lore, generalmente es lo que te pide alguien cuando le haces el llamado, el email, ¿no? De hola, te escribo para saber si te interesa. Lo primero que te suelen pedir es mandame un one-pager o un two-pager
para saber si estoy en esta industria, en esta escala, ¿no? Esto suele ser lo que te piden para ver si te dan o no una reunión de presentación, ¿verdad? Sí, y la verdad es que siempre adelantarlo, cualquiera que esté haciendo fundraising, incluso los fondos, tienen one to pay para poder contactar, ya sea en frío, ya sea que alguien te recomiende, pasame algo para así veo si vale la pena para ustedes y para nosotros hacer una reunión, porque si está muy fuera de tesis, a lo mejor no tiene sentido, es una pérdida de tiempo. La idea es poder tratar de tener menos conversaciones y más éxito en el cierre de la ronda, ¿no? Así que este es como material básico, es como el ABC, si están buscando socios en cualquier estadio, ¿no? En un estadio inicial para ángeles, un ángel que se dedica o que ya tiene cierto músculo y cierta cancha, va a estar esperando y le va a decir, pasame el one page. Y de nuevo, ser sintético en esto y ser atractivo y ser vendedor requiere, viste, como mucho trabajo de cómo lo digo y de probarlo y de cambiarlo. Es como un documento. Nosotros, los fondos también lo hacen cuando levantan capital de terceros, y yo no les miento, debemos tener como 25 versiones, ¿no? Porque cada vez que lo volvemos a revisar creemos que algo podemos mejorar. Y bueno, es una herramienta de marketing de quien está buscando capital. Así que la verdad es que esto lo usamos y es el material básico. Totalmente. Que cualquier inversor de capital emprendedor espera encontrar en algún proyecto. Si eso no está, probablemente les diga, bueno, pasame el one page y cuando lo tengas, lo veo y te digo si nos reunimos o no. Totalmente. Y además, me sumo a lo que vos decís, Lore, cuando uno busca reuniones de presentación, la pérdida de tiempo que te toma equivocarte, ir a la gente inadecuada y pichar a la gente inadecuada, ir físicamente a la reunión, crearte una expectativa y todo para que alguien te diga en 10 minutos, no, mira, la verdad que no invertimos en esta escala, o no invertimos en esta industria, o no invertimos en este nivel de madurez. Se puede ahorrar mucho con un two-pager. O sea, te podés ahorrar, como decía Lore, muchas reuniones de los dos lados y mucho costo y mucha expectativa perdida por el mero hecho de no haber aclarado rápido en un two-pager o en un one-pager quién sos, qué buscás y qué tipo de negocio tenés. Así que es una herramienta clave para ganar tiempo, ¿no? Sí, ni hablar. Para que se hagan una idea, el ratio de los fondos miran 100 compañías para invertir en una, más o menos. Con lo cual, en este sentido, hay mucha agilidad de ver si hay fit o no hay fit. Y por otro lado está el lado emocional, ¿no? Cuando vas a levantar capital, hablas con 100 personas y te invierte una. Con lo cual, tratar de minimizar eso, también a nadie le gusta que le digan que no. Entonces, poder targetear bien, por eso voy al principio, ¿no? Targetear bien quiénes son los que te podrían invertir para dedicarle esfuerzos a eso, ¿no? A tener, es decir, más allá de que siempre es bueno tener relaciones, seguir hablando con fondos, pero es otra estrategia, ¿no? No es una estrategia de financiamiento, es más de relacionamiento y de financiamiento a largo plazo si saben evidentemente que no hay fit. El siguiente entonces, y con esto ya casi que estoy terminando, el siguiente paso es lo que se llama Investor Deck, el deck o la presentación. Mi recomendación es que no haya más de 10, 15 slides. Algunas de las cosas que veo cuando me presentan es que si lo hacen muy extenso y tenemos una reunión de 1 hora, llegar a esa hora con la lengua afuera, sin haber tenido la oportunidad de hacer un ida y vuelta y de discutir, también es una pérdida de efectividad. Entonces, siempre mi recomendación es que el Investor Deck no tenga más de 10, 15 slides, que si la reunión es de 1 hora, se preparen para contar todo lo que tienen que contar en 20 minutos máximo, y que tengan 2 versiones, si antes la van a pasar, o sea, una versión en la cual van a presentar y otra versión que sea autoexplicable, ¿no? Que es una pavada, pero si ustedes la mandan antes, pónganle los títulos arriba como cuál es la bajada que ustedes le quieren dar a quien lee esa presentación de 10, 15 slides, para que efectivamente pasen el mensaje que ustedes quieran pasar, ¿no? Y que después el contenido de la presentación refuerce ese mensaje principal, pero que pueda, quien lo lee, lo recibe y no lo escuchó de ustedes, seguir una historia, que sea la historia que ustedes quieren contar y no la que nosotros interpretemos, porque no está pensado de esa manera, como recomendación práctica. Y después acá
está súper estandarizado qué se espera ver en una presentación, así que no hay que reinventar la rueda, simplemente mirar. Yo acá les estoy dejando algunos links de pitch públicos y de ejemplos, y de hecho les voy a dejar recomendación de un libro también que es recontra práctico, pero es primero el elevator pitch, la atracción, la experiencia, bueno, acá lo ven, ¿no? Oportunidad de mercado. Si ustedes siguen cada uno de estos es un slide, y son los 10, 15 que yo les recomiendo que hagan. Y de nuevo, ¿no? Preparar todo este material, por un lado es el material, pero por otro lado son discusiones muy estratégicas, ¿no? De alineamiento entre los socios. Bueno, es interesante hacer este ejercicio, porque es parte del proceso de emprender, ¿no? En mi opinión, empezar a prepararse para buscar capital, al final terminás aterrizando y definiendo cosas que tienen también que ver con la ejecución o con el ordenamiento. Totalmente, Lore, y déjame que te diga una cosa, enganchado con la sesión anterior. En la sesión anterior hablamos obviamente de la importancia de aterrizar una estrategia, un modelo de negocios. Le propusimos como material, un material que desarrolló el IAE hace mucho tiempo, que seguramente vos lo conocés, que es básicamente una guía que te hace las 20 preguntas básicas para poder construir tu business plan. Y después, básicamente, el deck es un resumen en 15 slides de tu business plan. Con lo cual, esto que decís vos es clave, y ahora te estás metiendo en el último tema, que es la gran herramienta que vamos a desarrollar en una sesión dentro de una semana, que obviamente son los financials, pero digamos, estos son como los grupos de información y de presentaciones y de formatos que tenés que tener listo. Y aprovecho y quiero introducir muy rápido al doctor Federico Bustos de The Hive, que está acá en la reunión, que él me hacía un comentario muy real. The Hive es una organización que se dedica a buscar emprendedores, a buscar emprendimientos y analizar la posibilidad de incubarlos y o acelerarlos. Es una de estas organizaciones que decía Lore, enfocadas en el mundo de la salud. Y te quería preguntar, Fede, vos, digamos, esto obviamente la recomendación es no solo preparar estos materiales para ir a buscar inversores, sino, como decía Lore, para tenerlos y para pichar eventualmente también a aceleradoras, a incubadoras, a socios estratégicos, a instituciones que uno quiere convencer como validadores o como socios, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia, Fede? Aprovecho, te presento rápido y te pregunto eso, ¿no? ¿Qué ustedes desde Hive, más allá que van a hacer una charla después, si concuerdan con este tipo de materiales que hacen falta para cuando uno sale al mundo exterior a buscar socios, ¿no? Totalmente, gracias, Santi. Nada, yo la charla ya la he escuchado de Lore y la realidad es que concuerdo al 100%. Y la realidad es que es la carta de presentación de cualquier startup. Y es la forma fácil y rápida no solamente de presentarte, sino de dejar un material tangible que después hasta inclusive se pueda revisar y se pueda profundizar si alguien busca más información. Entonces, digamos, creo que es fundamental centrarse en tener estos dos documentos, por lo menos básicos. Después, dependiendo a quién se lo vas a mandar, podés modificar y cambiar alguna otra información, pero es fundamental tenerlos. Y creo que un poco lo que decías vos hace que las relaciones muchas veces sean más eficientes y que muchas veces de antemano ya puedas ir viendo a ver si vale la pena profundizar en un tipo de relación y buscar una segunda reunión, o por ahí redirigir a alguien que pueda llegar a brindar una solución más adecuada. Para mí es fundamental como herramienta. Perfecto. Y Lore, solo para devolverte el micrófono a vos, esto que tenemos adelante, el Profit and Loss, en una sesión dentro de una semana viene Mariana Pil, que es gerenta de planificación económica financiera del Hospital Austral. Nos va a venir a contar específicamente esto que estás displayando vos en pantalla, que es cómo armo los Profit and Loss, el P&L o el cash flow básicamente que tengo que armar para mostrar no solo la idea que mostré en el deck, sino cómo son los números de esa idea, ¿no? Así que nada, y además de eso, obviamente en el deck, en el Google Drive va a haber disponible también el famoso Excel que le ofrece a la comunidad emprendedora el IAE, que es básicamente un supermodelo económico-financiero para que los que no son expertos en finanzas puedan meterse en un documento, jugar, meter sus variables y ver finalmente, sin ser expertos ni contables, ni económicos, ni financieros, cómo da su modelo, ¿no? Que es esto que vas a mencionar. Pero solo decir que dentro de una semana Mariana Pil nos va a dar 1 hora y media de cómo desarrollar específicamente esta herramienta de análisis económico y financiero.
Buenísimo, buenísimo. Sí, Santi, y como sabía eso, no me quiero detener acá, simplemente lo quería poner porque creo que son de las herramientas básicas que hay que tener si van a buscar capital o van a buscar socios. Pero no para entrar en detalle, el último es, bueno, voy a levantar capital y cuánto vale mi compañía, y cuánto levanto, y a qué evaluación, o qué porcentaje de la compañía vendo. Hay distintos métodos, flujo de fondos descontados, método de venture capital, price to sales, digamos. Siempre mi recomendación es hacer algún ejercicio en función de la industria en la que están, e incluso combinando algunos métodos. Ahora, en estadios muy, muy tempranos, donde todavía no hay tanta historia, entonces el Excel lo resiste todo, hay que hacerlo para entender y tener el ejercicio hecho, pero también mi recomendación es, dentro de la industria de Venture Capital hay una práctica bastante usual, que es los fondos buscamos que en la serie A y hasta la serie B, los emprendedores no pierdan el control, ¿no?, de la compañía, porque pese a que parecen las series, digamos, en las que invertimos una serie de $2 millones, 5, 10, 30, 50, no importa, parecen mucho dinero, siguen siendo compañías muy jóvenes, con muchos desafíos, y los que invertimos en ustedes, invertimos en ustedes, y no en sus socios, a la hora de tomar decisiones críticas. Entonces, no perder el control hasta la serie A, serie B, es importante, con lo cual una práctica que también para los que hacen M&A o se dedican a esto y miran compañías más grandes les parece una barbaridad, pero la industria se maneja un poco de esa manera, y es, bueno, en estadios muy tempranos, la primera ronda suele venderse o suele diluirse el equipo emprendedor entre un 5, 10, 15%, muy, muy temprano, y hasta parece como ridículo porque decís, bueno, alguien que me está poniendo plata en un estadio de idea, ¿cuánto evalúa mi compañía? Y ahí empiezan a surgir los problemas, ¿no? Si ustedes venden mucho o se diluyen mucho al principio, a medida que vayan pasando las siguientes rondas de inversión, van a ir perdiendo el poder político, y los fondos, lo que no queremos que pase es eso. Entonces es pensar un poco, además de los métodos y criterios de evaluación, tener algún ejercicio de cómo van a financiar hacia adelante su proyecto, y que en esas subsiguientes rondas de financiación conserven el control, porque una mala estructuración desde el principio puede ser un inhibidor para que otros que se dedican de manera profesional a invertir les digan, me encanta todo, menos la dilución que tenés, porque vos ya tenés el 30% de la compañía, perdiste el control, y hacia adelante el camino es arduo y queremos que el equipo emprendedor tome decisiones, entonces hay que ir para atrás, reestructurar. Bueno, suelen ser complejos, así que Lore, y ahí me sumo una cosa que la viví, lo aprendí dentro de Guaira con ustedes, que es que además de que siempre ustedes buscan que el equipo emprendedor retenga la mayor cantidad de equity que es posible, además se busca mucho que los motores emprendedores de la compañía retengan, porque muchas veces cuando uno no es experimentado, a lo mejor arma una compañía entre 3 socios, y uno de los 3 a lo mejor es un socio part-time, que está afuera porque es alguien, no sé, o financiero, o comercial, o un médico, pero que no es importante, no es crucial para el negocio. Y a lo mejor tiene un tercio de la compañía alguien que después, a medida que pasa el tiempo, te das cuenta que no es estratégico. Entonces, eso también te hace daño, porque lo que busca un inversor siempre es que el control de la compañía y el poder y la mayor ganancia se la llevan los motores de la compañía, porque son los que están incentivados y los que están dispuestos a dejar la vida. En cambio, cuando vos le das un tercio, suponete que armás una compañía entre 3 personas, y una que en realidad, bueno, el contador o el abogado nos dijo que nos acompañaba por un tercio de la compañía. Bueno, eso en general suele ser una pésima idea, porque después te quedás con un inversor importante que no le importa tanto la compañía, que lo hizo para acompañarte, y un inversor mira eso mucho, ¿verdad? Digo, esto es algo que aprendí trabajando con ustedes. Sin duda, Santi. Y nosotros cuando miramos un equipo, cuando hablamos del equipo fundador, estamos hablando de quien le pone el cuerpo, ¿no? Quien le pone el cuerpo, quien está dedicado full time, quien está operando la compañía, ¿no? Aunque haya otros que colaboren o que estén desde el principio, el equipo fundador es quien realmente lleva adelante, y volviendo a lo que dije, ¿no? ¿Quién está ejecutando la compañía? Ese para nosotros es el equipo emprendedor. Si está desbalanceado, si hay otros que a lo mejor pueden agregar
mucho valor desde lo conceptual, desde la industria, desde la experiencia. Por supuesto que también es lo que les contaba, ¿no? Son perfiles valorados, pero no tienen que tener una participación significativa, por lo menos para nosotros o para la mayoría de los fondos, ¿no? A la hora de invertir. Bueno, y por último, acá les dejo... Te agrego una sola cosa, Lore, perdón que te interrumpa de vuelta. Es fundamental lo que decís vos. Creo que en estadios iniciales muchas veces las startups están como muy ávidas de que le inviertan plata y son capaces de delegar mucho porcentaje de la empresa porque le inviertan plata, y eso es fundamental que tengan en cuenta al momento de elegir distintos tipos de incubaciones y aceleraciones, donde por ahí muchas aceleradoras buscan captarte mucha cantidad de la empresa a cambio de plata, y creo que uno está hipotecando muchas veces el futuro de la compañía cuando quiere ir a rondas de inversiones más adelante, ¿no? Es fundamental lo que decís eso. Totalmente, y nosotros lo vemos igual. Les dejo como algunas recomendaciones después de la inversión, y bueno, da para una charla enorme. Y les dejo 2 libritos que para mí son muy útiles y muy prácticos. Uno es Get Back, que son todos ejemplos de esto que les decía, ¿no? De preparar material para ayudarlos a construir sus one page y sus decks. Creo que está en formato digital o PDF. Esta es como una parte. Y la otra parte que a mí me gustó, que es una vez que levanten capital o que sumen socios, este es un libro que me gustó mucho, también es muy práctico, que es cómo sacarle mayor valor a sus inversores, ¿no? Entonces, una vez que tienen inversores dentro de su compañía, este es un libro de alguien que ha invertido y es un super angel y ha armado muchas cosas en Estados Unidos. Entonces trató de sintetizar Brad Feld, lo pueden escuchar y la verdad es que es súper interesante. Me pareció también como un buen ejemplo para después, ¿no? Una vez que levantan capital. Santi, tengo esto, solo para que sepan. Sí, si querés, poneme un minuto el anterior que describo rápidamente. En ese QR code, ahora igual Daryl va a poner el link al Google Drive en el chat. Básicamente, no solo va a estar dentro de 2 días este video de la presentación de Lore, va a estar también el PDF de su presentación con todas las cosas, pero además, fíjense, acá está bueno porque pusimos, número 1, una página con unos links muy divertida a los decks históricos de muchos de los startups que hoy conocemos, que son empresas gigantes. Bueno, ¿cómo fue el primer deck que ellos presentaron en Silicon Valley? ¿Cómo fue el primer deck de Netscape, de Google, de YouTube? Bueno, para que vean cómo arrancaron estas compañías de la misma manera, haciendo un deck en PowerPoint de 15 slides, pitcheando inversores, ¿no? Número 1. Número 2, 2 organizaciones. La gente de Naves nos facilitó un ejemplo de cómo hacer un pitch deck, lo que nos acaba de decir Lore. Bueno, ahí tenemos un ejemplo, una recomendación del programa Naves, del IAE, de cómo armar un deck. Y arriba, un ejemplo de un pitch de 5 minutos hecho por Wise. Son 2 organizaciones que también promueven muchos programas de educación para emprendedores. Hay 2 ejemplos. Y después lo que decía Lore, un ejemplo de un two-pager, ese que vimos ahí de Comenta TV, como para ver cuáles son los contenidos, la estructura que debía tener un one-pager o un two-pager. Podemos elegir según la cantidad de contenido y cómo nos sintamos, podemos meterlo en una página o en 2. Y por último, lo que me mencionaba, 2 cosas importantes. Una, el modelo de plan de negocios y financiero del IAE, por un lado, y además en el Google Drive van a tener, que lo vamos a hablar también la vez que viene, cuáles son en general los criterios de evaluación que usa no solo la gente del IAE y el jurado que nos va a evaluar a los que decidan tomar esta oportunidad de pitchar al jurado que preside Silvia Torres Carbonell, sino en general estas cosas que nos contaba Lore, ¿no? ¿Qué mira un inversor cuando mira una compañía? ¿No? Miro el equipo, miro la escala, miro la oportunidad, miro la innovación. Bueno, todos esos criterios van a estar en este Google Drive.